Muy buenos días. Disculpadnos el retraso, los problemas técnicos que ya se han resuelto gracias al equipo. En primer lugar, darles la bienvenida y agradecerles que estén en esta ponencia, que espero que les resulte interesante. En primer lugar, me presento. Yo soy Bienvenido Espinosa, soy director general de Berger Lebro España. Estoy seguro que muchos nos conoceréis. Llevamos mucho tiempo en el sector. De hecho, este mes de diciembre cumpliremos 30 años. Y en estos 30 años solo ha habido una obsesión en la mente de todas las personas que han participado de la empresa y ha sido aportar ideas, valor e innovación al sector público. Y seguimos en esa línea y por eso hoy tenemos una ponencia pues de vanguardia, porque versa sobre el tema de moda probablemente para todos, que es la inteligencia artificial. Para ella contamos con Manuel Ramón, que es abogado y economista y además es CEO de la agencia Ideas, especializada en inteligencia artificial. Además es miembro de la directiva de Red Digital del Consejo General de Economistas. Su ponencia hoy versará sobre robotización e inteligencia artificial aplicada al sector público. Además tengo que contar que Manolo y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo porque fuimos al instituto juntos. Su formación y el desarrollo que yo he visto suyo profesional le ha llevado por mundos mucho más allá de la abogacía, mucho más allá de la economía, y de hecho por eso él está hoy aquí, porque va a presentar lo que desde la agencia Ideas desarrollan en cuanto a la inteligencia artificial, combinando el conocimiento tanto de la parte contable como de la parte administrativo-jurídica, y yo creo que es muy interesante, espero que les guste, así que si me permite le damos un aplauso para que comience la presentación. Gracias. ¿Se me escucha? Bueno, pues muchas gracias, bienvenido, y el grupo de Berger Lebro, y sobre todo muchas gracias a vosotros por asistir. Y bueno, como dice bienvenido, yo vengo del mundo de la economía y de lo jurídico, pero al final yo creo que el tema digital es algo transversal, nos afecta a todos, y a nosotros pues hace como 4 o 5 años que nos atrapó y ahora estamos muy inmersos en él, y vamos a intentar pues la medida que cabe, pues los casos que nosotros tenemos de aplicación, pues mostraros algunas aplicaciones de estas tecnologías. Bueno, yo antes de nada, lo primero que quiero decir es que hoy en día pues tenemos muchas tecnologías, muchas. Aparece casi que semestralmente algo que va a transformar nuestra vida, ¿vale? Hace poco teníamos el Business Intelligence, teníamos blockchain, siempre está ahí muy presente ciberseguridad, oímos Smart Cities, y bueno, vamos a hablar ahora de inteligencia artificial, que tan de moda se ha puesto desde el 22 de noviembre del año pasado, ¿vale? No porque no venga ejerciéndose ya de muchos años atrás, sino porque este chat, ¿no?, que vino, ese chat GPT, digamos que lo ha democratizado en cuanto a un uso específico que se nos ha hecho más fácil trabajar con él, ¿no? Pero aparte de la tecnología, lo que tenéis que pensar es que en el centro de la tecnología siempre tenemos el dato. Entonces, tenemos que cuidar el dato en nuestras organizaciones, ¿vale? Porque estas máquinas, digamos que se alimentan de datos, ¿vale? Entonces, antes de hablar de tecnología, por supuesto, se podría hablar de procesos, se podría hablar de personas, porque por mucho que queramos hablar de tecnología, si no nos centramos en las personas, que las personas tengan acceso, tengan una formación adecuada y se invierta mucho en ellos, la tecnología no termina de servir por sí misma. Incluso los procesos, ¿no? Hablamos de procesos y de tecnología. Yo siempre digo que en un proceso ineficiente, automatizarlo, solo vas a conseguir acelerar la ineficiencia del proceso, ¿vale? Entonces, en la base de todo están las personas y los procesos. Si bien, y porque hoy en solo media horita, creo que nos vamos a centrar en la parte tecnológica. La parte tecnológica, pero yo la quiero
como introducción, seguir con esta filosofía del dato, ¿vale? A las empresas que se organizan en torno al dato, empresas, organismos, organizaciones que se organizan en torno al dato, se les conoce como organizaciones data-driven, que significa que su estrategia y su forma de actuar se centran en, primero, tener datos de calidad para luego poder emplearlos en cualquier tecnología de las que existen o de las que habrán, ¿vale? En mi tiempo que yo llevo trabajando con la administración pública, que he empezado con temas jurídicos, con temas económicos, temas de, no sé, de nóminas, aquí tengo algún ejemplo, uno de los temas que yo más he visto es que muchas veces se cuenta con sistemas de registro, ¿vale?, donde se puede registrar la contabilidad, donde se registran las gestiones, pero luego a la hora de planificar o revisar es un cúmulo de Excel. Al menos en los departamentos y en los sitios en los que yo he ido. No está bien generalizar, pero creo que seguramente sea algo que se repita, ¿no? Eso dificulta ciertos temas a la hora de trabajar y hablar de una empresa data-driven, tener un dato único. Entonces, como introducción, yo quiero empezar hablando de este concepto porque, aparte de personas y procesos, hemos dicho, yo creo que antes de pensar en una tecnología tenemos que pensar en cómo tenemos los datos y cómo nos organizamos para que esos datos estén bien, porque si no el informe jamás será correcto. Bueno, beneficios de tener una empresa data-driven en el sector público. Pues está claro que, para empezar, podríamos obtener una eficiencia operacional, ¿no?, optimizando recursos y tiempo. También la toma de decisiones basada en datos. O sea, yo muchas veces, vuelvo a decir, voy a hablar siempre desde mi experiencia y a lo mejor hay algunos temas que no suceden en vuestras organizaciones, ¿vale? Pero yo en algunos organismos que he estado, pues no se contemplaba, no se sabía el presupuesto que nos quedaba para seguir invirtiendo o ciertos temas porque no se tenía acceso o era muy difícil acceder a eso. Tenías que llamar a un departamento que en ese momento se creaba un informe y demás. O sea, no se tenía acceso y muchas decisiones al final pues se tenían que tomar pues sin tener esos datos objetivos, ¿no? En cuanto a transparencia, ¿no?, al final el dato nos va a hacer pues que tengamos una confianza pública, el que se pueda transmitir datos con claridad, ¿vale? Y sobre todo lo que vamos a hablar hoy, temas de innovación, ¿no?, ya que toda innovación tecnológica de las tecnologías que estamos hablando debe partir de este dato. Retos que tenemos. Pues está claro que como administraciones, organismos del sector público, pues el reto de la inversión tecnológica, ¿no? Ahora tenemos unas infraestructuras, yo he estado un poquito en la ponencia anterior, pero estaban hablando de un perfil del científico de datos que ahora mismo no existe en la administración y es un perfil interesante. Hay que conseguir actualizarse a ciertas infraestructuras de hardware e incluso personal, ¿no? Y eso es un reto para implantar toda esta cultura. Así como la capacitación de la que estamos hablando y, sobre todo, y esto es muy importante, establecer políticas de datos. ¿Qué quiere decir? Pocos organismos tienen sus políticas de cómo se funciona con el dato. Aquí os pongo un esquema de lo que normalmente puede ser un ciclo de vida del dato. Estamos hablando de que son muchas fases y en cada fase intervienen distintos procesos y personas. Entonces, esto es algo que se debe de empezar a establecer. Oye, ¿cómo se obtienen los datos? Hay que clasificarlos, si los datos son más relevantes o no, para saber el periodo de almacenamiento que tenemos que tener. En cuanto a la transmisión, en cómo se fluyen de un departamento a otro. Luego, por supuesto, copias de seguridad, retención incluso la destrucción de esos datos. Todo eso debe establecerse con un criterio y una política bien ajustada, ¿vale?, para que se pueda tratar con mucha confianza pues estas tecnologías, ¿vale? Y luego, pues es fomentar ese cambio cultural, ¿no? Quizás sea el punto más difícil, ¿no? Lo digo porque yo, bueno, soy directivo de algunas empresas e incluso aunque sea la más pequeña, en la que haya 3, 4 trabajadores, la gente está acostumbrada a trabajar de una manera y es difícil promover ciertos cambios, ¿no? Entonces tiene que venir con fuerza desde arriba, tiene que venir con formación y tiene que venir con mucho apoyo para demostrarles de que si adoptan estas nuevas formas de trabajo, seguramente sea bueno para todos. Bueno, en cuanto a la gobernanza del dato, ¿vale? En cuanto a la gobernanza del dato, pues como mínimo tenemos que intentar establecer estos criterios o principios. Que el dato sea completo, sea único,
que esto parece algo que dice, oye, un dato ¿cómo puede no ser único? Pues precisamente por eso, esa cantidad de Excel, ¿no?, que tenemos, y en un departamento, no sé, de intervención o de otro, están jugando con datos distintos, porque hay una versión de un presupuesto, es que has cogido la del año pasado, ese tipo de elementos distorsionan y hacen muy ineficiente a cualquier organización, ¿vale? La consistencia, disponibilidad, exactitud y efectividad del dato, ¿vale? Como mínimo hay que establecer una serie de controles, ¿vale?, dentro de cada organización para que ese dato. Como consumidores del dato pensaremos, oye, a mí que ya me venga hecho, ¿no? Pero no es fácil. Todos los consumidores deben también de aportar su granito de arena, ¿vale?, para que realmente se pueda llevar a cabo esta nueva política de trabajo. Resultados que podríamos tener en una administración pública intentando convertirnos en una administración data-driven, ¿vale? Pues como mínimo, yo he puesto 3, pero seguramente podrían ser cientos, ¿vale? Como mínimo estaremos hablando de que se podría simplificar los trámites burocráticos porque tienes un dato correcto y se puede entonces automatizar cierta parte de procesos. Podríamos monitorizar, ¿vale?, y podríamos tener información de valor para que se tomen decisiones y también liberar al empleado público de las tareas más tediosas, que muchas veces estamos haciendo pues ciertos trabajos de poco valor y ocupan mucho tiempo de nuestra jornada, cuando si esto estuviera correcto podríamos estar pues aportando el valor que todos los profesionales saben y deben aportar a su puesto de trabajo. En cuanto a simplificar trámites, como mínimo, retos que veo yo: desactualización de los procesos ahora mismo y falta de integración de los sistemas. Esto es algo también muy importante. En definitiva, trabajamos con ¿cuántos sistemas? Tenemos un sistema de registro, un sistema contable, un sistema de auditoría, un sistema de control. Son tantos sistemas que esa inoperancia que ahora mismo tienen dificulta. Desde fuera, vuelvo a decir, un usuario ante la administración diría, oye, es que todo eso debe estar correcto, pero no lo está, porque todo esto se ha fundado hace mucho tiempo con unas infraestructuras y con una tecnología, y darle la vuelta a ciertas cosas es difícil, ¿vale? Pero lógicamente estaríamos hablando de tener pues unos beneficios claros, como podrían ser reducciones de tiempo y menor margen de error. En cuanto a monitorizar procesos, bueno, pues ahora mismo, por supuesto, tenemos una falta de herramientas de seguimiento en tiempo real. Sin embargo, han aparecido tecnologías, yo voy a hablaros de algunas de ellas, que intentan simplificar todo esto, porque lo que intentan hacer es, oye, en vez de cambiar tus sistemas, ¿vale?, es conectarse a esos sistemas para conectar distintos sistemas entre sí y ponerlos en un único lugar. Eso ayuda a quien tiene que tener una visión más general, que no tenga que estar pidiendo información de un sitio y otro, ¿vale? Beneficios, pues tener la información en tiempo real yo creo que es el mayor beneficio que podría tener cualquier empresa que trabaje de aquí en el futuro, ¿vale?, en cuanto a la toma de decisiones. Y luego esta que no era, por supuesto, yo creo que es una de las más importantes, ¿vale? Porque a veces hablamos de la monitorización, de los cargos más altos que necesitan pues tomar decisiones en base a datos, pero es que está toda esa persona que está trabajando, ese trabajador que está perdiendo el tiempo muchas veces, ¿vale? Entonces yo creo que nos debemos de enfocar en que puedan realizar esas tareas de valor añadido. Bueno, entonces toda esta innovación está claro que va a tener ese impacto, como hemos dicho, ¿vale? Ese impacto que la tecnología tendrá un impacto en procesos y, por supuesto, tendrá un impacto en personas. Y hay que cuidarlo y mimarlo a todo, en global. O sea, no puedes dejar nada fuera, ¿vale? Y bueno, dicho esto como introducción, pero que me parecía a mí importante, ¿vale?, el hecho de concentrar y focalizar, de que no hablemos solo de tecnología, sino hablemos de nuestros datos, de nuestros procesos, cómo estamos organizándonos ahora, porque esa es la base. Pues ahora sí que me gustaría pues enseñaros, dentro de las tecnologías que aparecen, pues algunos de los casos de uso con los que trabajamos en mi organización, ¿vale? Y que se han puesto algunos de ellos han sido trabajados con organismos públicos y otros privados, porque en definitiva la mayor parte de esta problemática que existe le podríamos quitar la coletilla al sector público,
porque realmente es un caso que se da también dentro del sector privado y que están ahora mismo concentrándose, si bien ciertas organizaciones quizás tengan mayor tracción, mayor velocidad a la hora de poder adaptarse a estas nuevas tecnologías, a veces dentro del sector privado, ¿vale?, que del público, ¿vale? Pero vuelvo a decir, es una problemática que se repite, ¿no? Entonces, yo os voy a hablar en concreto de 3 de ellos. 3 tecnologías, y podría subir aquí otra persona y hablaros del resto. O sea, yo voy a hablar de las que estamos trabajando porque voy a intentar poneros incluso algunos ejemplos. Primero voy a hablar del Business Intelligence. El Business Intelligence es esa tecnología, si alguno no lo conocéis, es esa tecnología que os he comentado, que está orientada hacia ayudar a las organizaciones a tener cuadros de mando, ¿vale?, y un sistema de reporting automatizado. De manera que el beneficio del Business Intelligence, tal y como os he dicho antes, está en que es una tecnología no invasiva. Quiere decir, respeta los sistemas con los que tú estás trabajando, ¿vale? Y sin embargo, es mucho más precisa y tiene mucho mejor rendimiento a la hora de dar reportes, ¿vale? Entonces tú puedes ir con tu móvil en tiempo real viendo cómo está sucediendo lo que está sucediendo dentro de una organización. Lógicamente hay que estructurar una serie de niveles, permisos y demás, como en cualquier sistema de información, ¿vale? Pero una vez que esté hecho, sí, el Business Intelligence es una tecnología que está triunfando. Sobre todo, yo siempre le digo que es como llegar, tú ya llevas el traje, pero ¡pum!, es la chaqueta. Quiere decir, es una chaqueta que le pega este traje a otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es invasiva, ¿vale? Robotización de procesos. Yo aquí siempre digo, la robotización, a los efectos que yo os voy a comentar, para mí es un tema más de marketing, ¿eh? Robotización sonaba muy guay, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final son automatizaciones de procesos de escritorio o procesos que suceden en el ordenador. Nada de tener un brazo que está confeccionando un coche, que también es una robotización. De hecho, es la robotización que conocemos per se. Pero hoy en día han aparecido tecnologías, ¿cómo se llama? En este caso se llama RPA, Robotic Process Automation, y así la debemos conocer, ¿vale? Y bueno, ha tenido esa palabra, que para mí ha tenido 2 efectos. Uno muy bueno, y es, a todos nos gusta como que venga un robot a hacernos las cosas, ¿vale? Pero otro un poco malo, y es que da un poco como de miedo y se ve como algo muy difícil, ¿no? Robotizar mi puesto de trabajo o incluso que vengan a quitármelo. Hay ciertas cosas que yo creo que al final son automatizaciones, solo que pienso que la persona de marketing le encajó muy bien la palabra y ha ido hacia adelante. Y luego, pues la inteligencia artificial. Qué duda cabe que hablar de inteligencia artificial el año pasado pues era algo muy distinto a lo que está sucediendo hoy en día, ¿vale? Porque inicialmente nosotros ya la consumíamos. Por ejemplo, yo no soy mucho de echar fotos, pero un móvil, cuando vas a echar fotos, ya tiene una inteligencia artificial brutal que está haciendo por nosotros el que podamos parecer buenos fotógrafos o que al menos la foto no salga fatal, ¿vale? Entonces, hay muchos casos de uso que la estábamos ya utilizando sin saberlo, ¿vale? Sin embargo, ahora hay tecnologías que han salido muy potentes y yo creo que la explosión que existe pues puede ser que sea el mayor cambio que hay, que viene tecnológico, que viene desde la aparición de las web, ¿vale? Desde la aparición de Internet, que creo que eso ha transformado nuestra vida, pues la inteligencia artificial también lo hará. Bueno, Business Intelligence. Pues aquí os digo, sobre todo, análisis de datos, reporting automatizado, ¿vale? Consiga que sus datos tengan un efecto inmediato, ¿vale? Consiga con menos, usando para una plataforma para crear una única fuente de información veraz, yo me quedaría con esa frase. Tenemos muchos sistemas y los voy a tener todos juntos, ¿vale? O sea, donde yo llevo, a lo mejor tengo distintos proveedores. Por un sitio tengo la contabilidad, otro sitio tengo las nóminas, otro sitio tengo patrimonio, pero con el Business Intelligence se unifican todos. Eso es la fuerza, ¿vale? Por ejemplo, os voy a hablar de un caso de uso de Business Intelligence, ¿vale?, en el cual se nos solicitaba un cuadro de mando para el gasto del capítulo 1. ¿Vale? El objetivo era unificar el dato entre departamentos. Un reporting personalizado para altos mandos.
reporting de programas de gasto en tiempo real, detección de errores y anomalías, desviaciones presupuestarias en tiempo real, ¿vale? Todo esto pues partió de empezar a pelearnos con muchos Excel, ¿vale? Y empezar a ver lo que había y cuál era el último y cuál era el que valía. Y para eso tuvimos que tener muchas más reuniones que para desarrollar luego el cuadro de mando, ¿vale? Por eso os digo de la importancia del dato y es por lo que os lo traía. Bueno, pues como veis aquí, pues un ejemplo en el que al final habría un importe económico consumido en porcentaje y un restante en base a unas partidas que en este caso pues puede ser personal eventual, funcionario y demás. Las pantallas son lo de menos, es cuestión de que entendáis un poco lo que nos estaban pidiendo. Esto era algo que anteriormente no podían obtenerlo. Al mismo tiempo tenemos un departamento de recursos humanos y se preocupa por una serie de informes, pues nóminas, centro de trabajo, convenios colectivos, lo quiere tener todo en el mismo lugar. Quiere poder tener información y filtrar esa información de esa manera, pero que además coincida con la información que dispone intervención. ¿Qué intervención? Pues nos solicita informes en cuanto a orgánico, programas de gasto, partidas de gastos, orgánico, su función económico, que yo le llamo la sábana. Ellos tenían una cosa que era un Excel con más columnas que filas. Yo nunca había visto eso, que es bastante difícil de completar si no lo automatizas, ¿vale? Y luego todo el tema de presupuesto. Además, se hizo una ficha de plantilla de trabajadores y centros de trabajo y una serie de controles. También se nos solicita cuadro de mando de gestión de tesorería. Centralizar múltiples organismos en un único informe. Oye, es que yo tengo esta empresa, pero tengo que vigilar otras tantas, ¿vale? Además, quiero una conciliación bancaria automatizada. Quiero ver que el programa se descargue en los bancos todos los días y que luego compruebe que lo que está en el banco está registrado, ¿vale? Esa conciliación bancaria, detección de errores, anomalías e incluso previsiones de tesorería. Bueno, pues aquí se hizo una serie de pantallas también, se quería ver exposiciones financieras, contabilidad. Me voy a centrar aquí, bueno, temas del pool bancario y luego aquí, por ejemplo, que era uno de los temas que más querían. ¿Qué hace este sistema? Este sistema se conecta a los bancos todos los días, descarga todos los movimientos, se conecta a la contabilidad y como veis el gráfico de la derecha, lo que te va diciendo es en rojo es que está sin conciliar. En verde es que está bien y en amarillo es que te está diciendo que en el día anterior o 2 días después o tal hay un importe parecido, porque muchas veces por temas de fecha-valor no coincide, ¿vale? Aquí, en cuanto a previsiones de tesorería, pues también tienes lo que tú consideras que vas a cobrar a futuro, lo que consideras que vas a pagar a futuro y se nos solicita una herramienta para poder hacer un simulador. Y bueno, esto sería en cuanto a Business Intelligence. En cuanto a robotización de procesos, RPA, como os he dicho, Robotic Process Automation, ¿vale? Aquí estamos hablando todo el rato de automatización de tareas, reducción de costes, reducción de errores y, sobre todo, posibilitarte a centrarte en tareas de alto valor añadido, ¿no? Me encanta este eslogan, no es mío, es de una empresa, no lo he puesto, pero se dice, ocúpate de lo importante, automatiza el resto, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una que... a ver, voy a ver primero el tiempo cómo voy, para saber si me salto algo. ¿Me quedan 2 minutos? ¡Puf! Se me ha ido. Entonces, esta me la voy a saltar. Bueno, aquí hay un robot que lo que hace es conectarse al banco, ¿vale? Este robot se descarga, entra al banco, se le ponen los movimientos y va entrando él solo, va incluso poniendo las claves, va cogiendo el mensaje, lo va reenviando y va entrando y descargando la norma 43. Todo con las claves de solo consulta, por supuesto, ¿vale? Para que el robot la descargue. Y por la mañana abre el programa de contabilidad y además lo ingresa dentro del sistema de información, ¿vale? Y me voy a adelantar para haceros al menos un par de ejemplos. Aquí lo metería en un sistema de contabilidad. En cuanto descarga el buzón bancario, también hace lo mismo, entra y se descarga todo el buzón para descargarse todos los PDFs y además renombra y te dice, ¿lo ves? Aquí entra igual al sistema, descarga, ¿vale? Y aquí lo que hace es, los que son documento, te lo va poniendo adeudo por domiciliación, entra el documento, lo lee y lo va renombrando.
Y todos estos robots estaban muy bien, pero se quedaban un poco cortitos para ciertas cosas, ¿vale? Llega la inteligencia artificial y nos resuelve ciertos casos de uso que antes no podíamos resolver con un robot. Un robot seguía una secuencia de pasos, ¿vale? Y digamos que era como el músculo, pero le faltaba la mente, ¿vale? Vamos a hacer una auditoría de horas extras. El robot debe de entrar en los sistemas del registro horario, debe de coger la autorización para hacer las horas extras, debe de ver el decreto, la propuesta de resolución de las horas extras, el informe de intervención positivo para las horas extras, el decreto que la aprueba y la nómina para conciliar que todo eso ha tenido una equivalencia y que no existe ninguna anomalía. Entramos aquí. ¿Vale? Como veis, son documentos todos anonimizados, entra dentro de los partes de trabajo, ¿vale? Y va cogiendo pues distintos partes y va comparando. ¿Qué consiguió este robot que no conseguía nadie? Y era con saber que María Dolores es Lola. Eso antes de la inteligencia artificial no lo sabía, porque tenía que llamarse igual, tenía que estar el DNI, tenía que haber algo, si hubiera un acento, no lo reconocía. Pero la inteligencia artificial lo interpreta y sabe que María Dolores puede ser Dolores o puede ser Lola. ¿Vale? Entonces, al final, tenemos aquí los ejemplos que los he escrito en un Excel y al final te viene aquí un detalle donde te dice el fichaje 3735, el decreto 3758. Fijaros que cuando yo vi esto pensaba que todos estaban mal. Y el bot me decía que no, que era conforme, porque se dio cuenta que uno era hora minuto y el otro era hora fracción de segundo. Entonces eso yo no me había dado cuenta y él sí, y me lo puso como conforme, ¿vale? Estaba correcto en todos los casos, la verdad. Y por último ya, y termino ya que me han dejado empezar más tarde, al fin, estamos ahora desarrollando una tecnología que vemos con mucha potencia y es, nosotros llamamos pregúntale a tus datos. ¿Vale? ¿Qué significa pregúntale a tus datos? Pues que ahora mismo podemos... Con la inteligencia artificial podemos cargar, por ejemplo, información interna que tengamos, documentos largos y decirle que te haga un resumen y tal. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo, ya os digo yo, que a nadie se le ocurra subir un documento público a ChatGPT ni a nada, ¿vale? O sea, hay que trabajar en un entorno seguro, ¿vale? Y eso se puede hacer, ¿vale? Y nosotros hemos hecho un sistema donde trabajas con tu entorno seguro. Bueno, la verdad es que está en fase de realización, está conseguido, pero hay que tener la capacidad de poder llevarlo a todos los clientes que se puedan tener. Pero bueno, en definitiva, lo que os quiero decir más allá de esto es que se puede hacer maravillas ahora, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo en el cual se va a hacer una auditoría, un documento al cual había que preguntarle 250 preguntas. Era un documento en el que se establece, esto directamente es de una auditoría y tienen que ver con una memoria contable en este caso, y un auditor tiene que preguntar 250 preguntas. Entonces se carga el documento y se carga lo que es una plantilla de preguntas. Esa plantilla de preguntas te la va contestando entera. Lo bueno es que este es un ejemplo, pero se puede subir el documento que quieras y la plantilla que quieras, ¿vale? Y primero tiene un chat tan normal como cualquiera, ¿no? El cual yo le estoy preguntando, oye, dime el objeto de la empresa, ¿vale? Y la inteligencia artificial te dice lo que ve y en la página donde está. En la página en la que para que tú puedas validar, porque al final no nos olvidemos que todo esto no es nada más que una asistencia artificial. Tiene que haber un validador sí o sí, un validador que diga que eso es correcto, porque la inteligencia artificial no solo se equivoca, sino que incluso te puede engañar. Si bien es cierto que cuando estás hablando contra tus documentos, no tanto, ¿vale? Y aquí vais a ver que ahora lo que cargamos es una plantilla, ¿lo veis? Va cambiando de página, dice dónde está, mirar. Y aquí le cargo una plantilla y entonces a partir de la plantilla, que es un cuestionario con las 250 preguntas, ¿vale? Te va a decir, te va contestando, pues sí, en base a esto, y pone inteligencia artificial, ¿lo veis? Ahora una persona va a ir validando, me parece que es correcto lo que dice, me parece que es correcto lo que dice, y lo voy ticando, ¿vale? Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos de los que estamos trabajando y creo que más o menos he llegado en tiempo. Muchas gracias, Manolo. Le damos un aplauso, sí, por favor. Como imagino que es un tema interesante, bueno, podemos abrir turno de preguntas ahora, así que empezamos por eso, si alguien tiene alguna pregunta o algo que conocer en detalle. Has explicado también que no hay preguntas, estupendo.
Bueno, pues como estoy seguro que os interesará conocer con un poquito más de calma esos vídeos que nos ha presentado, yo creo que podemos daros cita al que le interese en un rato en nuestro stand, en el stand de Virgil Ebro, para que conozcáis con más detalle, os pueda contar un poquito más pausado estos elementos y estas cosas que nos ha enseñado, que yo creo que está muy bien y que nos aporta mucho valor. Muchas gracias. Gracias a todos por la asistencia.